Bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto llamado Greta Wins. Para los que ya me conocen y están con nosotros desde el inicio, 1.000.000 de gracias. Y si es la primera vez que está en el canal y al final del vídeo le gustó y le resultó útil, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. En los tutoriales anteriores aprendimos cómo hacer puntos bajos, medios puntos altos, punto alto. Entonces ya estamos listos para comenzar esta bolita. En este tutorial estaremos haciendo aumentos de puntos bajos y los iniciaremos en un anillo mágico. Como pueden ver, aquí tengo otros materiales con los que estaremos trabajando, pues considero que con este hilo podrán apreciar mejor el tejido, pero usted puede utilizar el hilo que tenga. Al usar este hilo estaré utilizando obviamente una aguja de un grosor mayor, en este caso 3.5 milímetros, una aguja lanera más gruesa. Pueden ver acá que tengo los marcadores que les había recomendado, pero en esta ocasión no los estaré utilizando y ya les mostraré por qué. Estaremos usando una hebra de hilo. Verán qué simple es. Y sin más, comencemos. Comenzaremos por hacer un anillo mágico y si aún no sabe cómo hacerlo, en la cajita de información le estaré dejando el enlace a ese tutorial. Entonces comencemos. De todas formas lo haremos juntos. Pasamos el hilo alrededor de este dedo, formando esta cruz, lo sostenemos y ya podemos sacarlo del dedo. Aguantamos la hebra que va a la madeja, este es el extremo, este es el que va a la madeja, lo sostenemos de esta forma. Introducimos el gancho en esta anilla, siempre de frente hacia nosotros, lo pasamos por debajo de la hebra y tomamos lazada. Esta lazada la pasamos por dentro de la anilla y ya aquí tenemos el anillo mágico y para asegurarlo tomaremos hebra otra vez y la pasamos por dentro de esta anilla. Así está listo nuestro anillo mágico. Ahora comenzaremos a hacer puntos bajos dentro del anillo mágico. Introducimos el gancho dentro del anillo mágico y tomamos lazada y la pasamos por dentro del anillo. Volvemos a tomar lazada y la pasamos por las dos hebras que tenemos en el gancho. Y así tendremos el primer punto bajo dentro del anillo mágico. Este punto bajo lo vamos a marcar con este marcador, pero solo en esta vuelta, porque el resto de las vueltas estaremos utilizando una hebra de un color diferente al hilo que estemos utilizando acá. Ya he intentado incluso con este marcador y la verdad que ninguno de los dos me termina gustando porque siento que me estiran el punto y eso no es bueno para los amigurumis. Entonces a partir de ahora estaré trabajando con una hebra de hilo y me gustaría que aprendieran de igual forma. Ahora continuaremos haciendo puntos bajos dentro del anillo mágico hasta completar 8. Introducimos el gancho, tomamos lazada, lo pasamos por el anillo mágico, volvemos a tomar lazada y la pasamos por las dos hebras que tenemos en el gancho y ya llevamos 2 puntos bajos. Introducimos, tomamos lazada, volvemos a tomar lazada y la pasamos por las dos hebras y tenemos 3. Así continuaremos. 4, 5, 6, 7, 8. Ya una vez tenemos los 8 puntos bajos dentro del anillo mágico, podemos cerrar nuestro anillo. Alaremos esta hebra que es el extremo, lo alamos. Pueden poner la yema de este dedo aquí encima y alan bien fuerte, tan fuerte como puedan, hasta que cierre bien este centro. Ahí ha quedado bien selladito. Entonces ahora continuaremos con la segunda vuelta, donde haremos aumentos de puntos bajos. Haremos un aumento por cada punto bajo que hemos hecho en la vuelta anterior. O sea que en total haremos 8 aumentos de puntos bajos.
este es el primer punto bajo que hicimos de la vuelta anterior y estaremos trabajando en espiral. Recuerden que en el tutorial anterior les enseñé a subir con una cadena para continuar haciendo puntos bajos, pero era porque estábamos girando el tejido. Entonces continuaremos trabajando en este punto que es el que sigue, el primero que hicimos de la vuelta anterior. Quitamos el marcador. Aquí tendremos la hebra ya lista, un color diferente, recuerden, para que nos sirva de marcador. La vamos a poner aquí. Espero que puedan ver bien. Ahí. Entonces, este fue el primer punto bajo que hicimos de la vuelta anterior. Y esta es la cadena que le pertenece en la parte de arriba. Entonces, ahí vamos a introducir. Es bueno que no tejan muy ajustado para que puedan introducirlo bien ahora. Ya luego con el tiempo pues van ajustando su tejido, porque los amigurumis mientras más ajustaditos, más bonito quedan. Pero necesito que primeramente aprendan el punto. Entonces, introducen el gancho agarrando la cadena, toman la lazada y la pasan por ese huequito, vuelven a tomar la lazada y ya terminan el punto bajo. Y aquí les ha quedado marcado ya con la hebra. Si la estiramos para acá, pues ya ahí queda marcadito que aquí comenzamos la segunda vuelta. Entonces el aumento consiste en hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar, o sea que por cada punto bajo de la vuelta anterior haremos 2 puntos bajos. Volvemos a introducir el gancho en el mismo huequito donde hicimos el punto bajo anterior, tomamos lazada, volvemos a tomar lazada y cerramos el segundo punto bajo y hemos hecho 2 puntos bajos en un mismo lugar. Ese es el aumento. Y así haremos 7 aumentos más hasta completar la vuelta, que la terminaríamos con 16 puntos, porque en la vuelta anterior hicimos 8 puntos bajos. Y si ahora hacemos 2 por cada punto bajo de la vuelta anterior, entonces la terminaremos con 16. Introducimos el gancho en este huequito agarrando esta cadena que es la parte de arriba de cada punto, tomamos lazada y hacemos un punto bajo. Y ahora introducimos de nuevo en el mismo lugar y hacemos otro punto bajo. Y ahí llevamos ya 2 aumentos. Esta es la cadena que le sigue, ahí haremos el tercer aumento, 1, 2 en el mismo lugar, 1 y 2 en el mismo lugar, 1 y 2 en el mismo lugar, 2 en el mismo lugar, 1, 2 en el mismo lugar, 1 y 2 en el mismo lugar. Y ahora vamos a contar los puntos juntos. Voy a sacarlo un momentico. Entonces, aquí hicimos el primer punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hemos hecho en total los 8 aumentos. Ahora quiero que sigamos practicando, entonces vamos a hacer una tercera vuelta. Este hilito no es necesario que lo saquen totalmente ahora. Lo que van a hacer es agarrar el frente y lo van a pasar por acá. Y así vamos a seguir marcando las vueltas. Es un hilo que es luego fácil de sacarlo totalmente. Entonces, la cadena que sigue, el punto bajo que sigue, es este de acá. En la vuelta 3, lo que haremos será un punto bajo y luego un aumento.
Y así repetiremos un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta, que en total van a ser 8 veces. Hacemos un punto bajo. Y aquí nos ha quedado marcado. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos bajos juntos, que sería el aumento. 1 y 2. Ahora estaremos repitiendo un punto bajo, un aumento, 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 y así toda la vuelta. Y al finalizar la vuelta tendremos en total 24 puntos bajos. Entonces continuemos. Un punto bajo y un aumento de punto bajo. 1 y 2 en el mismo lugar. Un punto bajo y un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Así logramos que nuestro círculo se vaya abriendo de una forma pareja. Un punto bajo y un aumento. 1, 2 en el mismo lugar. Un punto bajo, un aumento. Espero que puedan verlo bien. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Y vamos a contar juntos cuántos puntos nos quedaron en total. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Estamos trabajando con múltiplos de 8. Entonces, en la vuelta 4 haremos algo muy parecido. Continuaremos agrandando nuestro círculo. Haremos 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. Y así lo estaremos repitiendo toda la vuelta. Agarramos el hilito, lo pasamos para adelante. Introducimos el gancho en el primer punto que sigue. Y hacemos un punto bajo, otro punto bajo en el que sigue, y en el siguiente haremos el aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Repetimos. 1, 2 puntos bajos en el que 1 y el segundo en el que sigue, y ahora el aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Repetimos. 1, 2 y 2 en el mismo lugar, que es el aumento. Y así continuaremos hasta el final de la vuelta, que debemos terminar con 32 puntos. 1, 2 y un aumento. 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 Ahora lo contaremos juntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Entonces, en la vuelta 5, aquí pueden contar las vueltas. Esta sería 1, 2, 3 y 4. En la 5, que es la que sigue, haremos 32 puntos bajos sin aumento ni disminución. ¿Por qué? Porque creo que ya es lo suficientemente grande el círculo como para hacer una muestra. Recuerden que estamos practicando. Entonces haremos 32 puntos bajos sin aumento ni disminución. Ponemos el hilito otra vez para detrás. Introducimos el gancho en la cadena, el punto que sigue. Y hacemos el primer punto bajo. Y ahora haremos puntos bajos. Perdón, les hablaba de disminución y aún no lo hemos aprendido, pero es algo que aprenderemos muy pronto. Entonces, continuamos haciendo puntos bajos por cada punto de la vuelta anterior, sin ningún aumento. Esto hará que nuestro círculo se vaya cerrando. Vamos a ver cuántos puntos llevamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Y así hemos terminado la vuelta 5 y estaremos tejiendo vueltas de 32 puntos bajos sin ningún aumento hasta la vuelta 10. O sea, tejimos la vuelta 5, vamos a hacer la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10, 5 vueltas más, solo de 32 puntos bajos. Esto nos servirá para practicar y se darán cuenta de cómo el círculo se va a ir cerrando. Así se pueden hacer cabecitas, etc. Entonces yo voy a continuar tejiendo esas 5 vueltas y al regreso pues ya verán cómo queda. Recuerden siempre ir marcando con el hilito para que no se les vaya a perder por qué vuelta van. Hasta aquí ya he terminado la vuelta 10. Como pueden ver, el círculo se ha ido cerrando, nuestra bolita. Ya podemos extraer este hilo, pues por ahora no lo usaremos más, y la forma de extraerlo es la siguiente. Lo hagan bien, no teman que no pasará nada. Y ven cómo no queda agujero, como si no hubiéramos utilizado un marcador. Realmente no me han gustado. Entonces, hasta aquí llegará el tutorial. Se los haré en 2 partes porque hoy hemos aprendido los aumentos de puntos bajos, cómo podemos ir armando un círculo. En el siguiente tutorial aprenderemos cómo hacer la disminución para así completar la bolita. ¿Ven la diferencia entre un hilo y otro? Es que este es más fino, entonces al este ser más grueso, pues la bolita va a quedar un poco más grande. Pero consideré que con este lo verían mejor porque el otro es un poco más fino. Entonces hoy hemos hecho un anillo mágico de 8 puntos bajos, pero a modo de conocimiento usted puede iniciar el anillo mágico
con los puntos que usted desee dependiendo de qué es lo que quiera hacer. Yo luego, en la medida de que avancemos y que ya hayamos hecho un amigurumi simple, entonces le daré tips de cómo comenzar cada uno de las partes de su amigurumi, si es mejor con 4 puntos, con 6 puntos, con 8, con 10, en dependencia de con cuánto empieces, cómo quedará la forma de la bolita que esté haciendo. Eso también se los voy a enseñar, pero más adelante. Entonces ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado y les haya resultado útil. Y si fue así y aún no está suscrito a este canal, le invito a que lo haga y active la campanita para que no se pierda ni un solo tutorial que suba de ahora en adelante. También le invito a nuestro grupo en Facebook, donde les comparto cada uno de los tutoriales que hago y estamos como que un poquito más cerquita para las dudas que se puedan presentar. Y además pueden ir compartiendo pues lo que van aprendiendo, aunque sean muestras por ahora, también las pueden publicar y así vamos viendo el avance de cada uno. Y sin más, ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.